En este capítulo vamos a conocer la cuna de este movimiento, del Renacimiento, que fue en Italia. Hablaremos de la situación política en este país, de unos datos genéricos y del Renacimiento italiano propiamente dicho. En la primera parte haremos un pequeño resumen de la situación política en la península italiana, en el 1300 y en el 1400. En el mapa podemos ver cómo estaba Italia en el año 1300. Realmente era un conglomerado de pequeñas ciudades-estado similares a las poligriegas. Todo empezó cuando el Sacro Imperio Romano Germánico fracasó estrepitosamente en su intento de dominar Italia, debido sobre todo a la oposición del Papa, y por tanto su presencia en el norte era prácticamente testimonial. La península italiana, por tanto, quedó dividida en un gran número de ciudades-estado. El norte, como podemos ver aquí en el mapa, había más de 40 estados y los principales eran Génova y Venecia, que se disputaban el dominio marítimo del Mediterráneo. El centro era control del papado o de estados vasallos de este, y el sur era un campo de batallas entre Francia y la Corona de Aragón para controlar Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Al final, después de varios años, lo lograría la Corona de Aragón. Por lo tanto, estamos ante una fragmentación política sin igual. Ya en el año 1400 podemos distinguir también otras tres zonas. El norte, recordemos que sigue siendo dominio testimonial del Sacro Imperio Romano, testimonial, y donde muchos estados van luchando constantemente entre ellos. En el centro, donde están los estados pontificios y los vasallos, estados vasallos de los estados pontificios, y en el sur, donde ya la Corona de Aragón se ha afianzado en Córcega, Cerdeña y Nápoles. Vemos por lo tanto que hay como tres partes bien diferenciadas en la península italiana. Y aquí precisamente nació el Renacimiento. En resumen, estamos hablando de que hay muchos estados y tres grandes poderes en litigio. Por una parte, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Papado y la Corona de Aragón, el primero en el norte, el segundo en el centro y el tercero en el sur. Bueno, pues esta es la situación de la península italiana, y aquí precisamente nace el Renacimiento. Ahora lo que vamos a hablar es de unos datos genéricos del Renacimiento precisamente, que los podemos ver aquí a la derecha. Antes que nada hay que decir que el Renacimiento es ante todo un movimiento artístico, no político ni religioso, sino de carácter artístico. En el siglo XV nació en Italia una forma de arte y pensamiento basado en la tradición greco-romana. Recordemos, en la Edad Media la cultura estaba subordinada a la religión, pero en el Renacimiento se exaltan ya los valores puramente humanos como belleza, valor o razón. Estamos, por tanto, ante un redescubrimiento del arte clásico griego y romano. Italia, por lo tanto, fue la cuna del Renacimiento europeo. Volvemos a insistir en que en sus orígenes es un movimiento cultural, no político ni religioso. Pasamos ahora a ver los tres pilares del Renacimiento, tanto en arquitectura como en pintura y escultura y en técnicas artísticas innovadoras. En arquitectura, los arquitectos se inspiraron en los vestigios arqueológicos, en los restos arqueológicos que quedaban. Se adoptaron los estilos clásicos mezclando elementos griegos y romanos y se perfeccionó la arquitectura con nuevas técnicas. En pintura y escultura se inspiró también en la mitología greco-romana y se exaltó la belleza del cuerpo humano, por lo tanto volvieron a los cánones de belleza clásicos. Y en técnicas artísticas se puede decir que se consiguieron muchas mejoras, sobre todo en la pintura al fresco, e innovaciones en la pintura al óleo y en el uso de la perspectiva, que fueron dos innovaciones fundamentales en la época. Además hubo grandes progresos en la anatomía,
con una mejor representación del cuerpo humano. Ya no era tan hierático, sino mucho más natural y más realista. Pasamos a ver sus características principales. Los temas religiosos siguen siendo muy importantes, pero los personajes sagrados se representan ahora con vestidos con ropas de la época renacentista y con paisajes actuales. El ser humano se le considera el centro del arte. Se representa su figura con mucha exactitud y de una forma idealizada según los cánones de belleza de la época. Se inventa la perspectiva para dar la sensación de profundidad y realismo a la obra. Se empiezan a representar escenas de la vida cotidiana en la que nobles y burgueses pagan obras y quieren verse, lógicamente, reflejados en ellas. Se proliferan los retratos de nobles, reyes y burgueses, es decir, la gente acomodada, que quería dejar su imagen para la posteridad. Por tanto, se puede ver que hay un interés por el individualismo. Se reconoce individualmente al artista y esto hace que firmen sus obras y aparezca incluso ya el autorretrato. El artista toma nuevamente protagonismo. Aparece la figura de los mecenas, que son ricos que encargan obras a los artistas y los ayudan a cambio económicamente. Y por último, el arte se convierte en un objeto de mercado. Los mecenas encargan obras a sus artistas predilectos y les pagan por ello. El ser humano es el centro del arte y persigue los cánones de belleza, proporción, armonía y realismo idealizado. Un claro ejemplo sería el David de Miguel Ángel, que está en Florencia. Otra innovación técnica, como hemos dicho, fue la perspectiva en la pintura. Su objetivo es representar la naturaleza y al ser humano lo más fielmente posible, y por ello tiene un reto que tiene que superar, que es conseguir dar una imagen tridimensional en una superficie plana, es decir, bidimensional, un cuadro. Hay dos tipos de pinturas en perspectiva. La lineal, que ocurre en el 480, que es la primera época del periodo, en el que se muestra la tercera dimensión abriendo en el fondo de la escena un agujero imaginario que es una ventana o puerta, lo podemos ver aquí a la derecha, y no se trata ni más ni menos que de un punto de fuga, es decir, un elemento que crea una sensación de profundidad. Vemos aquí como está en esta obra la entrega de la llave de San Pedro, y aquí podemos ver precisamente el punto de fuga del que salen todas las líneas principales y da una sensación de profundidad. Y la segunda es la aérea, que fue posterior en el 580, en la que busca aún más un realismo mucho mayor. Para ello usa lo que se llama pintar el aire, que es un recurso que permite simular la tercera dimensión. En este recurso el cromatismo varía en función de si se trata de primeros o de segundos planos, y los fondos se colorean de azules para que el aire circule y envuelva las figuras y los objetos. Lo podemos ver aquí en la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, como el fondo está más difuminado. Incluso se utilizan otras técnicas pictóricas resaltables, como por ejemplo el claroscuro, que es el dominio de la luz y de la sombra para dar volumen y contraste a las figuras y los objetos. Aquí lo podemos ver en la Vocación de San Mateo de Caravaggio. La pintura al óleo, que permite conseguir efectos como las transparencias, al ser las pinceladas mucho más finas. Se puede apreciar aquí en esta obra de Amor Sacro y Amor Profano de Tiziano. El esfumato, que estuvo inventado por Leonardo da Vinci, y es un efecto vaporoso obtenido por la superposición de varias capas de pintura, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de vaguedad y de lejanía. Se puede apreciar fielmente en el retrato de la Gioconda. También otra técnica pintórica es el fondo azulado y brumoso, que te da la sensación de lejanía. Aquí lo podemos ver en la Virgen, que el Niño Jesús y Santa Ana de Leonardo da Vinci. Y el tamaño de los personajes, que va de mayor a menor tamaño según la distancia a la que se encuentren, para dar una sensación de profundidad.
Un claro ejemplo sería la obra de la Escuela de Atenas de Rafael. ¿Ejemplos del arte renacentista? Pues hay varios. Aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia de Santa María de Novella, la Piedad de Miguel Ángel, la Virgen con el Niño y dos ángeles, o el autorretrato de Alberto Durero. Estos serían ejemplos de arquitectura, de escultura y de pintura. Y en el tercer punto hablaremos especialmente del Renacimiento italiano en diferentes artes como la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura y poesía, la ciencia y filosofía, la música y un compendio final de grandes artistas de la época. El Renacimiento italiano tiene dos etapas, el 400 y el 500. El 400 tiene origen en el 1400 en Florencia, y sus impulsores fueron una familia florentina de comerciantes y banqueros llamado Medici. Su obra cumbre es el David de Miguel Ángel. Mientras que en el 500 se inició 100 años después, en el 1500, el origen fue Roma, que fue considerada la capital del arte, sus impulsores fueron los propios papas, y la obra cumbre es la Basílica de San Pedro del Vaticano. En arquitectura, las bases eran el uso de elementos sencillos y ordenados para crear un espacio armónico, que dé la sensación de armonía. Se buscaba siempre la simetría y se usaban las proporciones matemáticas en los edificios, para lograr la simetría, lógicamente. Los elementos constructivos clásicos utilizados eran el dintel, el friso y la columna griegos, el arco de medio punto y la cúpula romanas. Y había edificios religiosos como catedrales, iglesias y conventos, pero también se construyeron edificios civiles como palacios o mercados. Un claro ejemplo es la residencia de Villa Capria. En pintura, sus bases eran la recreación de la mitología clásica, las escenas religiosas, el retrato psicológico y la muestra de la belleza idealizada. Utilizaba las leyes de la perspectiva basadas en la geometría y los avances de instrumentos ópticos que se lograron en esa época. Sus obras eran tanto pinturas religiosas como civiles y tuvo dos etapas también, el 400 donde buscaba la proporción y el equilibrio y en el 500 donde buscaba el volumen y el movimiento, las emociones y también los sentimientos. Cosa muy difícil de representar en una obra, pero que lo consiguieron con una perfección total. Las bases de la escultura renacentista eran la recreación de la mitología clásica también, creando escenas religiosas y con un gran realismo. Estamos hablando de que se quiere representar la belleza idealizada basada en un gran avance de la anatomía humana. Las obras son religiosas y civiles, al igual que en la arquitectura y en la pintura, y en las etapas son también dos, igual que en la pintura, el 400 donde se busca proporción y equilibrio y en el 500 donde se busca volumen y movimiento, emociones y sentimientos. En literatura y poesía hubo un cambio radical con respecto a la literatura de la época anterior. Está muy influenciada por las ciencias tecnológicas y la filosofía y se usa la política en obras literarias. Hay obras de todo tipo, literarias, de poesía, tratados políticos y tratados económicos. A Petrarca se le considera el padre del Renacimiento italiano. Fue una época de estudio de los clásicos y la filosofía experimentó un auge porque hasta ahora había permanecido, dijéramos, arrinconada durante toda la Edad Media. La idea principal de Petrarca era que el hombre es un ser sensible y racional con la habilidad de pensar y decidir por sí mismo. Y como tema importante hay que decir que en Italia la ciencia sufrió un estancamiento hasta la difusión del Renacimiento por el norte de Europa, donde ahí sí que revivió lo que es la ciencia y tomó un nuevo auge. Y por último, en música diremos que las formas musicales principales eran el madrigal del Trecento o la música da caccia o la balada. Se inventaron o se perfeccionaron muchos instrumentos durante esa época y Italia, concretamente el norte, se le consideró el epicentro musical de toda Europa.
Grandes artistas de la época serían, por ejemplo, del 480. En arquitectura tenemos a todos estos, a Brunelleschi, Alberti o Ghiberti; en escultura Donatello, a Ghiberti, a Brunelleschi; en pintura Piero della Francesca, a Mantegna, Filippo Lippi o Botticelli; y en literatura a Dante Alighieri. Y en el 500 tenemos en arquitectura a Bramante, Giacomo della Porta, Andrea Palladio, Michelangelo Buonarroti; en escultura también al Buonarroti, igual que arquitecto hacía de todo este hombre, a Benvenuto Cellini; en pintura a Leonardo da Vinci, a Buonarroti, a Rafael Sanzio; y en literatura a Maquiavelo, a Pietro Aretino, a Baltasare Castiglione o a Torquato Tasso. Como podemos ver, muchos de ellos son arquitectos, escultores, pintores e incluso algunos literatos. Hay una multidisciplinariedad de artistas, es decir, hacen de todo un poquito. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.